Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Sí o No, un podcast sobre cine, como siempre. Seba Lazarte, ¿cómo andás? ¿Dónde te podemos encontrar semanalmente? ¿Cómo andas, Martín? Me pueden encontrar en cine en uy.com y si no en Cine Explicado en YouTube. Perfecto, a mí me pueden encontrar como siempre en granizo.uy o en La Vida en un Cine. Y hoy vamos a hablar de alguien que sin dudas vivió la vida entera en un cine y en estos años de carrera está ya totalmente abocado a explorar cosas distintas, ¿no? Se trata de Steven Spielberg, uno de los directores más legendarios de la historia del cine, sobre todo del cine estadounidense, uno de los más influenciales para las nuevas generaciones, y en este caso trayendo consigo un género que nunca había abarcado, como lo es el género musical, ¿no? Estamos hablando de Amor sin barreras, West Side Story, una historia muy conocida, que también en su momento, cuando se hizo primeramente en el cine, ganó todo. Si mal no me funciona la memoria, debe ser una de las películas con mayoría de cantidad de premios ganados en los premios Oscar. Son creo que 11 nominaciones 11. y 10 premios, 10 Oscars. Bien, sí, una locura ese año, una locura como funcionó. Y en este caso, la historia recupera la historia del clásico, es exactamente la misma historia, ¿no? Dos adolescentes que son un chico de origen polaco y una chica de origen puertorriqueño. Los dos se encuentran y se enamoran en un ambiente muy conflictivo, como lo es los Estados Unidos de los años 50, precisamente Nueva York. Los dos están en dos bandos totalmente distintos y antagónicos, y mientras viven su historia de amor, todos los que son sus amigos y familiares se disputan una guerra barrial por el dominio del barrio y también por el dominio ante los demás. Esta es una historia que se asemeja mucho a Romeo y Julieta, que fue una gran inspiración cuando crearon el musical original, y es un musical que el propio Steven Spielberg admitió que era su musical favorito, lo que fue la razón por la que lo rodó ahora como su primer musical. Yo quiero decir una cosa de entrada, quiero decir una cosa que va a ser tal vez determinante durante este rato. A mí no me gusta mucho West Side Story. No te gusta el musical, bien. Sí, yo no comulgo con la historia de West Side Story. El musical original yo lo considero una película muy errante, con muy buenas escenas de baile y con una historia dramática casi nula. Realmente no lo disfruto. No me gusta West Side Story, la versión original. Ok, sí, puede ser determinante, porque esto es West Side Story, no tiene... Sí, no es una reversión. Claro, ya voy a entrar, tiene cosas, me parece que tiene sus propios argumentos, pero es West Side Story. Entonces, entiendo. Capaz que querés empezar vos, entonces. Decime primero vos qué te pareció esta versión de un musical que no te gusta. Me gustó y no me gustó en partes iguales. O sea, me pasa lo que me pasa con West Side Story, que es una historia que nunca termino de comprar y nunca termino de meterme en ella. Es una historia que me deja a mí muy... ¿cómo te podría explicar? Me deja indiferente en cierta forma. La historia de West Side Story. Pero lo que a mí me gusta es la mano maestra de un director que le da otro tipo de relieve a la historia y le da todo un envoltorio visual que me resulta mucho más fascinante que el de la versión original. Entonces, desde ese lado a mí me agrada, pero la historia nunca me agradó. Bien. Bien, ok. Claro, supongo que el que no te guste, sí, si no te gusta la fuente, y Spielberg no iba a cambiar la fuente cuando además él dijo que la adora, no, sí. Digo, eso ya entiendo que pueda ser un problema. Así que el hecho que me digas que reconozcas quizá la mano maestra y que te dé algo, quizá me parece que habla un poco de la película.
de la calidad de la película, de la cual yo, primero debo decir, yo adoro los musicales y me gusta mucho Stephen Sondheim, que es el creador del Sí. musical, que lo creó en el... Recientemente fallecido. Recientemente, sí, fallecido y muy mencionado en otro musical reciente, bueno, no voy a entrar en todo eso, Sí, que es el creador del musical original del 57 y la adaptación que fue muy, muy rápida, creo que en el 61. Y me parece a mí, si bien me encanta Sondheim y me gusta mucho este musical, no es mi favorito de él. Y es una historia, como decís vos, es muy sencilla. Muy sencilla. sí, Es, de hecho, Romeo y Julieta. Me parece a mí el poder del musical está en. Del musical en general, no de la película todavía. Está en la música, obviamente. sí. Está en esa fuente que. Una clara pseudo adaptación de Romeo y Julieta que para mí, siendo eso, siendo Romeo y Julieta, siendo una tragedia, me parece a mí que tiene un poder desde la simpleza y desde el musical, que permite a veces tomar algo que son 3 líneas y transformarlo en algo mucho, mucho más complejo, o que uno le da una cierta profundidad por la forma en que experimenta la historia. Esa es la forma en que yo veo un poco West Side Story. Si bien estoy de acuerdo, es una historia sencilla, que a mí me cierra, pero puede también tener más al día de hoy algún elemento un poquito más complejo, un poquito más cuestionable en cuanto a algún personaje, Sí. alguna decisión, algún romance muy fugaz y muy Sí, profundo de la nada. cómo se gesta el Por romance? supuesto, por supuesto. A ver, este es una historia, y voy a decir, Spielberg respeta eso acá. Es una historia que se basa, sí, en un amor a primera vista, no, a cero vista, digamos. Un Sí, un amor amor que, a primer vistazo. claro, nada, Sí, de reojo incluso, sí, que debe cargar con todo el drama de esta historia. O sea, se basa en eso y se basa en luchas de bandas el poder. callejeras, o sea, son elementos muy estereotipados y de épocas muy pasadas. Que bueno, ahí está, me parece, lo que me parece que Spielberg hace muy bien en esta adaptación, que es una adaptación que justamente viene después de una película que por más que tampoco te guste, es claro que era una adaptación que a muchos les había parecido satisfactoria. O sea, yo tampoco le tengo el mejor recuerdo, pero era una adaptación que había resultado ok. Ganó premios, se respetaba y Sí, de hecho algunos creo que le llaman el mejor musical del cine, lo he leído algunas veces. Entonces no era necesaria de alguna manera. Y Spielberg, que nunca había hecho un musical, como decías antes, 50 películas más o menos, y nunca había hecho un musical, por más maestro que fuera, a mí me da una cierta preocupación de que entrara sí. alguien que nunca hizo un musical a hacer un musical que en realidad no necesitaba demasiadas nueva versión, Nuevas porque, versiones. claro, porque en realidad se basa en cosas muy viejas que está. Ahora, esta es una historia que, por más sencilla que sea, me parece que tiene un efecto muy importante al día de hoy. Me parece que resulta muy contemporánea. Y esta es una película, la de Spielberg, que aprovecha eso, hace cosas al Sí, respecto, y después pone a un director completamente en control de lo que es un musical y lo como que es siempre. este musical. Puede Sí, que no te guste, para mí está bien. Puede que no te guste West Side Story, me parece más que válido. Ahora, me parece que esta es la versión definitiva. definitiva, que encuentra el perfecto balance en lo que es cine, porque Spielberg viene a traer cine acá, y lo que es Sí. la puesta de teatro, que en la película del 61 obviamente era más sobre el teatro, eran propuestas un poquito más sencillas, carecía capaz de Sí. un poco más de imaginación y no podía Igual, entreverarse en lo que es cine y música. Decime, decime. sí, igual antes de hablar en sí de la puesta en escena y de lo que hace Spielberg, yo quiero hablar de algo que reflexionaba, la vimos hace unos días, y reflexionaba después cuando estaba pasando el día. Y es más o menos lo que decís, a pesar de que el conflicto es bastante antiguo en realidad, porque respeta la idea y la historia del musical, es un conflicto que en cierta forma es bastante crítico sobre Estados Unidos y en eso termina siendo más actual y más funcional que otra película musical
que llegó recientemente sobre conflictos barriales. Pero no es sobre, yo sé lo que vas a decir, pero no es sobre conflictos Sí, barriales y no estamos pero, hablando de eso. ¿sabés? Decí el nombre para que Pero podamos seguir adelante. lo voy a decir, pero aparte quiero elaborar un poco más la teoría. A ver. La película es En el barrio, es de John M. Chu con guión y canciones de Lin-Manuel Miranda. Pero, a ver, a lo que voy con conflictos barriales no es tanto un tema de bandas, sino un conflicto barrial entre las zonas altas y las zonas bajas. Entre lo que es la percepción del inmigrante y el pobre. Yo creo que acá en esta película, más allá de que hay un conflicto un poco más violento y un conflicto un poco más urgente, en ningún momento se romantiza la situación del inmigrante en Estados Unidos, que eso es lo que sí ocurre, no solo en el barrio, sino en todas las propuestas de Lin-Manuel Miranda. Como Y faltaba que habláramos de un musical para que llovieran los golpes a salir Manuel Miranda, a quien defiendo y voy a defender. Pero bueno, ya tendremos la oportunidad. ya tendremos la oportunidad, muy pronto vamos a tener la Muy oportunidad. pronto, sí, sí. De hecho, tuvo 3 propuestas este año y las 3 muy buenas, así que... Bueno, en tu opinión, Sí, en tu sí. opinión. Y las Hay una 3 que muy no vi, diferentes hay también. una que no vi, 4 tuvo. ¿4? Sí, es cierto, tiene una cuarta que no la 4. vi en Netflix, sí, Cuatro sí, que no sí, sí. vimos. Pero lo que ocurre es lo siguiente. Yo creo que mientras que en el barrio forzaba ciertas situaciones para que el mensaje de amamos a los Estados Unidos quede claro y sobre todo no quede incómodo, esta es una película que, sin ser ni antipatriótica ni una película combativa, al menos es una película que presenta un punto de vista matizado de lo que es ser un inmigrante y sobre todo del orgullo latino ante los Estados Unidos. No como algo que está en un segundo lugar, no como algo que se dice, amamos a Estados Unidos, pero tenemos nuestro orgullito. No, tenemos nuestro orgullo y nuestra forma de vida y queremos tenerla en Estados Unidos. Ujú. Sí, es Y eso que es algo que yo creo que esta película logra muy Es que bien. estoy, a ver, estoy de acuerdo con lo que decís, más allá de los otros comentarios. En esta película estoy de acuerdo y me parece acá, lo que hablaba de contemporánea, es que tiene un mensaje, obviamente que viene del pasado, que se siente muy, casi perfecto para el presente, y sin ser, claro, decís vos, sin ser combativo, es igual, bastante serio, bastante trágico y realizado de una manera muy diferente al que hacen a veces hemos tenido películas sobre conflictos sobre inmigrantes y con un Sí. cierto mensaje, sí, a veces complicado, no siempre feliz, pero la forma en que se toma acá, que de hecho me da gracia que venga del pasado, tiene otro sabor y resulta hasta casi fresca por lo que es la historia, como decís vos, sí, es sencilla, pero en el lugar en el que termina es bastante más poderoso a veces que películas realizadas con mentalidades de hoy. Entonces Sí. es como raro, es como extraño, que en realidad la historia en sí no esté muy alterada y tenga ese efecto. Estoy de acuerdo, en Tiene una serio, estoy de acuerdo. relevancia Lo aparte. que más Sí, allá... es una película relevante. Claro, claro. Y eso es muy admirable también. Eso es muy admirable de un director, aparte que siempre ha tenido miras de espectáculo y no tanto de compromisos. Entonces, que el Spielberg de hoy se decante con este musical y le sume un fuerte componente político, creo que es muy valorable, es muy valorable. Ujú. Que sea un contenido político que en cierto modo se la juega, porque se la juega en ciertas cosas, se la juega al decir, bueno, Estados Unidos no es el mejor lugar para vivir. Sí, claro, y en realidad sí, dice eso. Y por eso es lo que me da como gracia que sea de antes. Y el hecho de que, o sea, que claro, tenga como más de 50 años el musical. Sí, Y el hecho de que, claro, a la hora de hacer un musical, Spielberg elige el favorito, pero a su vez justo lo encaja de hacerlo en el momento ideal y a su vez sí. lo aprovecha para ponerle un cierto tono contemporáneo que me parece muy importante. De hecho, voy a hablar de una decisión que claro, yo viéndola acá, que es una película que vimos subtitulada, Sí. no lo captamos del todo, pero en realidad es una película que en Estados Unidos está siendo proyectada. Es una película además que
un cuarto de la película está hablada en español por los Sí, personajes de Puerto Rico. Y es una película que carece de subtítulos para esos personajes, para ese diálogo en español. Entonces, de alguna ah, mirá. manera, está vista y está hecha con una mentalidad más de ahora, con una mentalidad... no sé, claro, está hecha con la mentalidad de ahora sin olvidar el mensaje de antes y haciéndolo de alguna manera mucho más efectivo. Es como una historia que no, sí, repito, simple, pero no perdió su efecto y no perdió de alguna manera su mensaje. Habla quizá mal de la sociedad estadounidense, Claro. pero claro, sí, sí, pero la película sale ganando por ello. Entonces, es increíble, en realidad, en el primer musical de Spielberg, haciendo lo que de alguna manera yo pensé que sería lo peor que podría hacer para un musical de él, que es hacer algo que ya se había hecho en un género Sí. que no conoce, ¿qué iba a aportar? Al final no solo aporta mucho él, sino que la historia vuelve a aportar un montón. La historia, es más, me parece que si comparamos las películas, me parece que es mucho más relevante lo que dice hoy Amor sin Barreras que lo que decía en 1961. Posiblemente. Porque también el hecho por ejemplo, eso que decís de que no se titulen los diálogos, eso no lo sabía, es muy interesante, porque si vos te pones a ver, por ejemplo, en Amor sin Barreras, la original, Natalie Wood, que es la protagonista, era una chica estadounidense. Ujú. O sea, era toda una situación eh, que no te ponía tan en época. O sea, y no te ponía tan en situación de lo que viven los personajes, porque era todo muy falso también. También el otro actor, el que hacía del hermano de ella, también era americano, estadounidense, mejor dicho. Sí, O sea, realmente eran personajes que, más allá de que te decían lo que eran, no se veía bien lo que eran. Y eso creo que también al espectador lo saca mucho y lo vuelve en un conflicto de individuales, pero individuales cercanos. O sea, es un conflicto entre bandas. Pero acá, cuando vos ves a la protagonista, que no es costarricense, creo que es colombiana ella en la vida real, pero es latina, puertorriquense, perdón. y ves a los otros personajes, o sea, que también son muy diversos en pantalla, realmente es muy distinto. Ya es una diferencia visual que te mete más en el mensaje que quiere contar. Claro, todo es más orgánico, todo es más creíble y proviene de la época en la que estamos hoy, en la que esas cosas Sí, pasan, en la que esas decisiones se toman y en la que esta película es como es, pero que a su vez es cómico, como es casi irónico que el mensaje igual sea tan efectivo. Entonces, claro, es como, me resulta muy irónico todo al final. Pero bien, es como un paso adelante. Me parece una película que para Hollywood toma varios pasos adelante y lo hace de la mano de un director, sí, como decíamos, mítico, que entra en algo que no conoce y le da todo lo suyo y a su vez otro montón de cosas que ni siquiera yo, sabiendo quién es Spielberg, hubiera esperado de él. Que tenga que ver con lo de musical y que tenga que ver también con este tipo de decisiones a la hora de realizar esta misma historia. Que si hablabas recién de elenco, por ejemplo, un tercio del efecto de esta película tiene que ver con el elenco, el reparto de prácticamente desconocidos que sí. tiene la película. Un elenco muy joven que es increíble. Me Y parece Desconocidos, sí, para mí con dos potenciales estrellas en esta seguro, película. seguro, dos potenciales estrellas. Estoy seguro que son las mismas que estamos pensando. Sí, Eh, la chica principal, Rachel, que es Rachel Zegler, que hace de Rachel María, Zegler, y el personaje de y Anita. Anita, Claro. sí, Ariana de Bosé como Anita. Exactamente. Las dos, como decís vos, estrellas y en dos registros muy distintos, con dos dramas distintos y Sí, con talentos musical, corporal, dramático, de todo tipo. magníficas, magníficas las dos actrices. Sin duda, magníficas que de hecho Y opacan muchas cosas. sí, y de hecho el momento, creo que hay una canción que comparten las dos directamente, que es un duelo de actrices en Ujú. realidad, que debe ser el momento más fuerte de la película también. Sí, cuando empieza a El, entrar, el sí. segundo después de el momento de la película, Sin, que todos sabemos cuál Bien, es. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, una vez que pasa eso, la película entra ya en un aire de tragedia y de conflicto que altera un poco la película y ahí me parece que los actores pasan un poco más allá de, wow, qué carismáticos que son, qué jóvenes y posibles estrellas, ok, esperen,
Acá Sí, hay hay algo. verdadero potencial, sin duda. Sí. Sí, y ellas dos son las que llevan en realidad la batuta. No es que los hombres estén mal, los hombres también están muy bien, pero ellas dos tienen un magnetismo escénico, un poderío que creo que es insólito, aparte para actrices que no son tan conocidas. Sí, y me parece importante confiar en caras que no conocemos del todo, si bien el protagonista es un actor conocido. Es un eh, actor más conocido que vimos en Baby que de Driver. hecho en realidad está ok, pero me parece quizá el que está más flojo de todos, en realidad. Porque el Sí, personaje tampoco, no es un personaje que pueda dar demasiado, siempre me pareció un en personaje... general, Sí, me parece que es más por el encanto de los actores que por la fuerza de los claro, personajes. sí, quizás sí, quizás sí. Pero además el protagonista siempre me pareció un poco soso, un poco genérico quizá en algún Sí, aspecto. siempre, siempre. Y claro, este elenco le da una vida muy, muy buena a los personajes, que no solo los hace creíbles, sino que los hace carismáticos y que además aprovechan de, para mí lo que hay acá, que más me fascinó, que es la corporalidad que se da en todo lo que tiene que ver con música, que sí, tiene que ver con canciones, un momento que es la canción América, que es muy... América, si Sí, vamos a decirlo, es como cuando, yo sé que es un musical que a vos no te gusta y a mí me a gusta, ver. Cats, Ah, cuando pues, viene Memories. Pero cuando viene claro, Memories, claro. es otra película. Sí, no, Cats sigue siendo la misma película, yo entiendo lo que decís, como un musical, sí, sin duda, es ese Es la momento, canción. Vos sabés que en todo musical hay una canción. sí, igual, Después pueden haber otras muy acá buenas, sí, pero esa es una hay dos o canción tres que es. más, pero esa es el punto que además está en el medio, es el punto más alto Sí, en cuanto a musical explosivo, de colores, de movimientos, de bailes, de escenarios, de una ciudad que se siente viva. sí. West Side Story en sí no es un musical demasiado alegre, tiene sus momentos No, musicales pero vivos y ese es el de más. todas formas, hay que decir que América, hay una cosa que acá podemos centrar más en lo que es la puesta en escena. Eh, América, no sé si recordás mucho la versión original, Era en pero un techo, era en sí. una azotea. Que justamente el otro día cuando yo estaba hablando con un compañero de trabajo que dirigió una versión de West Side Mira. Story, una versión me parece adolescente de West Side Story, y él decía que yo cuando le comenté de este cambio de la puesta en escena, porque en esta versión es muchísimo más abierto, es en una calle, terminan bailando en la calle, y es de día aparte, no es de noche. Él me decía que no le gustaba mucho porque más o menos había un cierto sentido de como que eran gente de alcantarillas que estaba subiendo al techo a bailar. Ujú. Y había como una cosa de una cierta fisicalidad de gatos en la noche en la Está azotea. bien, está bien. Y esto, claro, y esto es totalmente distinto. Acá hay una cosa, hay una idea y hay una concreción en la pantalla totalmente diferentes a esa. Es cierto, está bien, es una buena forma sin duda de verlo y válida. Igual me parece que la propuesta que se hace acá, más explosiva, pensando un poco en lo que es el musical, me parece a mí que le hace bien, no le hace Sí, mal. Es claro. otra decisión. Estoy de acuerdo que la otra tiene sus razones, no es un tema de, bueno, se nos acabó el presupuesto, vamos a bailar en la azotea, No. pero pero igual me parece que es válido y es el momento, como te digo, un poco explosivo en lo que tiene que ver con musical en la película, que después va a otro tipo de cosas. Que Sí. cuando... Aunque Decime. también hay que decir que yo, recordando América, recordando otros números de West Side Story, el musical, en la película vieja, también eran momentos que también estaban pensados un poco en un destaque musical, pero para Sí, teatro. sí. O sea, la cámara fija, actores que vienen hasta la mitad del plano a hacer lo que hacen y se van. Había mucho de eso también en West Side Story, la original, que hoy queda un poco vetusto. Eh, y acá me parece que también hay un poco de modernidad. O sea, la cámara en cierta forma también baila con los personajes, sigue los movimientos, está todo el tiempo en constante acción, hay mucho cámara en mano también durante la película. Sí, es que, claro, es lo que yo decía, me parece que mezcla bien lo teatral con lo cinematográfico y es un Spielberg que tiene el mismo director de fotografía de siempre. La película en sí de vista se ve como otras que ha hecho Spielberg recientes, pero Sí, los movimientos de cámara, las decisiones de plano son muy astutas y está muy viva la cámara para acompañar lo que para mí, cuando yo te hablaba de corporalidad,
de cuerpos hablo de, por ejemplo, toda la coreografía que tiene que ver con la rivalidad de los personajes, cómo se mueven, Sí, casi cada baile parece un golpe, es como una rudeza mostrada en danza, que a veces en un momento como es Cool, la canción Cool, cuando entra un arma en juego de la historia, es un sí. cierto baile que se convierte en lucha y que la cámara acompaña con un movimiento de idas y vueltas y detalles que lo hace en un momento sumamente cinematográfico, que en la Sí. versión pasada, que tampoco se trata de comparar una película que tiene ya 50 años, tampoco es eso, pero le da una vida enorme a momentos como ese. Claro. Y también, más que comparar, me parece que son dos formas distintas de ver, de hacer cine. Ujú, sí. O sea, ya ves, ese era el cine que ganaba premios hace 50 años. Y es un cine que hoy se transmuta en otro mucho más eh, corpóreo y mucho más visceral, incluso en ciertas cosas. Y no, y Spielberg es un, a ver, es un director con mucha carrera que viene de hacer cine hace mucho tiempo. Podía haber sido mucho más Sí, conservador con esta película. A ver, podía haber hecho lo que quiera. Él hace lo que quiere. sí, Pero las decisiones que toma acá, incluso conociéndolo y que él es el rey del blockbuster al final del día y sabe lo que quiere el espectador y sabe cómo mezclarse entre lo de calidad y lo que para mantener despierto al espectador y tantas cosas, sí. igual podía haber sido más conservador en algún aspecto y me parece que todo lo que hace acá no es simplemente por, ok, vamos a hacerlo más grande. Hay escenas que podían haber sido todavía más grandes, todavía más épicas. Y en realidad son relativamente pocas porque me parece que es respetuoso con el musical. Y después de esa escena, como dijimos, Américas, me parece la que más dista de una propuesta, es la que más hace algo de propuesta grande, Sí. explosiva. De propuesta cinematográfica, o sea, Claro, claro, de propuesta claro, épica. lo que esperaría yo por lo general en un musical de Hollywood. El resto me parece que respeta mucho la historia y se encuentra muy bien. De hecho, bueno, la escena, por señalar una más, la escena de el enfrentamiento entre bandas, que no voy a decir más al respecto, Claro. no es el final ni cerca, pero es una escena muy, muy conocida. Es una escena muy Sí, climática. está muy bien, es muy Sí. efectiva y está preciosa filmada con un plano Y de aparte, entrada que está en el tráiler cómo se que abre y cierra con ese juego de sí, sombras, sí, excelente, excelente. que es como casi como una mandíbula que se va cerrando. Sí, a mí me parece realmente un Spielberg muy despierto que hace de otro género ya, controla varios Sí. géneros, no le cuesta ninguno, pero se suma otro más No, al arsenal y en serio me parece a mí que puede que sea su mejor película en casi una década, te diré, por cómo está hecha. Si no te gusta, yo entiendo, si no te gusta el musical, si lo que fuera, pero en lo que es Spielberg como director y lo que aporta y lo que se sienta hacer acá, me parece sí. que está muy logrado. Claro, yo gusto mucho de otras películas anteriores de Steven Spielberg. A mí me fascina Ready Player One Me gusta, también. está bien, está bien. Que no es tanto una película de autor como puede ser esta, más que autor de un artesano totalmente en total control, pero también era una película muy Steven Spielberg. Sí. Y también me gusta mucho The Post, también, o sea, hay muchas cosas que también me han gustado en los últimos años de Steven Spielberg que son muy distintas. Y eso es lo que me parece que está tan bueno de seguir su carrera. Siempre te sorprende Steven Spielberg, mejor dicho. Sin duda, Nunca sorprende. queda en un punto común y nunca queda en un punto tampoco de repetirse. Exactamente, O no se sea, se repite. repiten algunas cosas, pero no se repite el estilo. O sea, se repiten codas visuales y algunas cositas, pero nunca se repite en decir vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el anterior. No, es que tiene su estilo, es Spielberg, pero ha evolucionado y ha sabido pasar a los tiempos para seguir haciendo lo que él hace desde otro lugar. Sí, Y acá, justamente, hace lo que él hace y lo aplica a un género que nunca habíamos visto. Por eso quizá le doy el extra. Porque la propuesta visual, porque la puesta en escena, porque la cabeza que hay que tener para filmar este musical así, a mí es una película que disfrutaba de ver simplemente, porque la historia ya la conocía en sí y es muy sencilla, claro, pero disfrutaba de todo lo que estaba alrededor y todas las cosas claro, es que disfrutable renovaban. la arquitectura Exactamente, del exactamente. cuento. Y también tiene un montón, realmente tiene un montón de cosas que a nosotros
nos han gustado mucho. Ya en 2011, por hacer de los últimos 10 años. Que Si querés lo dijiste. comparamos. Si Mirá lo que- querés comparar, tengo acá la lista. no, pero no por comparar, Pero ha porque hecho, ha hecho cosas debo decir que fantásticas, yo ¿eh? gusté gusto de la arquitectura de West Side Story 2021 y me parece una película mucho mejor que la original y me parece una película que como cine se sostiene muy bien. Pero más allá de que la trama me sigue pareciendo un poco ya anticuada, ya de la anterior es anticuada y esta por un poquito es como un poco lastre la historia. Pero se alarga también en ciertas cosas, pero disfruto de esta adaptación nueva. Ahora, hace 10 años sacó dos películas que a mí me gustan Ay, no, mucho. 2011 estás hablando. Sí, Hay una que adoro, por eso yo dije una sí, década, sí, sí. pero hay otra que Sí. no adoro. ¿No te gusta Caballo Caballo de de Guerra Guerra? no me gusta, pero para nada. Me parecía, a mí me da, que entiendo que te guste, puedo entender por qué te gusta, pero me parecía un Spielberg que casi se parodiaba un poco a sí mismo, casi. Mirá, a mí me gusta Caballo de Guerra y Tintín, bueno, Tintín a mí yo adoro a Tintín, pero a mí me puede sí, Tintín desde antes, entonces entiendo que pueda ser tramposo. No, sí. tiene, A mí me a gusta ver, mucho. cuando yo hablo de que esta película me parece, no quiere decir que lo sea, pero me parece de alguna manera que muestra un Spielberg en su mejor Muy forma activo, en 10 sí, muy años, activo. no quiere decir que lo que haya venido antes es malo, para nada. De hecho, habla, me parece, de lo despierto y de lo dispuesto que está a seguir evolucionando y todo cómo se demuestra todo eso en esta película. Sí, también está Lincoln, que es una película, bueno, Muy, sí, muy sí, difícil. sí, sí, sí. A mí no me gusta, pero no me gusta por cómo está el ritmo y por la parsimonia en general, pero me parece fascinante la arquitectura. También, bueno, Puente de los Espías es la única que no vi de esta época, Ah, ¿no la y viste? Te va a gustar, mírala. no, pero me han dicho cosas fantásticas. Muy buena película. Después hay una que a mí me gusta también por lo inocentón, pero sé que es una película que no gustó, que es El Gran Amigo Gigante. Esa de esos 10 años me parece la peor. Es la Sí, menor, sí, sí, sin sí. duda. Pero es una película igual linda, Tiene cositas, tiene cositas. es Sí, sí. agradable. Y después está, bueno, The Post, es una película que a mí me encanta. Mm, de post está bien, está bien. Y Ready Y Ready Player Player One One a mí sí, Ready Player One me gusta mucho. me Me encanta gusta también. mucho Ready Player One. Ready Player One es un peliculón. Pero a ver, estamos hablando. Es lo que te digo. Yo hice ese comentario, quizá para hablar un poco mejor todavía más de West Side Story. No Sí. habla mal de lo que te digo, no habla mal de No los habla 10 mal de años lo de que, hace, Spielberg. de lo que ha hecho Pero Spielberg, es habla verdad. bien, de hecho, de Spielberg, te diré. De cómo sigue Sí, claro. adelante. Cómo sigue y Sí, sigue. claro. Y ya a esta altura, si algunas veces, de hecho, cuando iba a hacer Ready Player One, había una cierta duda por mi parte. Una película demasiado quizá digital, no tan. Pero no, le quedaba perfecta. O sea, y lo mismo ahora, yo. No puedo, ya no se puede temer de que Spielberg vaya a fallar o que No, al menos no vaya sin a duda. ofrecer, porque sigue más que vivo y más que atento y con ganas. El día que no quiera seguir evolucionando o el día que no quiera hacer cine, no va a hacer más películas. Es que incluso momentos que pueden ser un poco absurdos, están muy bien llevados por la mano de Spielberg. Ujú. Todo el segmento de la canción María, que bueno, es un poco tonto que llegue a un lugar como ese Harlem y él grite María y salga justo esa Sí, María, sí, ¿no? sí, 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 Eh, sí. pero está muy bien manejado visualmente por un Spielberg que entiende también un poco que las situaciones están un poco oxidadas y él le da un trastoque cinematográfico que funciona. Porque incluso cuando lo que estás viendo no te funciona, lo que te están contando sí funciona lo que estás viendo. Claro, claro. Sí, sí, Siempre funciona la lo que estás estructura de viendo. la historia, las formas que funcionan, que son muy antiguas, no cuadran del todo. Sí, Pero sí, visualmente hay mucho acá que revive o hace funcionar cosas del pasado. Igual te diré que hay parte de la película que a mí me gusta que tiene que ver con el encanto de funcionar a raíz de cosas, sí, como el romance a primera vista, que ya se sí, olvidó hace muchísimo tiempo. claro. Pero incluso, claro, incluso que no me interesa eso, me interesa ese baile que tienen al comienzo ellos dos solos. O sea, hay cosas visuales que funcionan muy bien. Claro, el encuentro en el baile, El encuentro en cuando el cruzan baile que termina miradas. en un baile mucho más íntimo. ¿Cómo no te va a eh, convencer eso de un amor a primera vista? A mí me convenció. La caminata hacia atrás claro, de las gradas, precioso, precioso. sí, ir hacia atrás de la grada, pero claro, o sea, si bien lo que me quiere contar a mí no me encanta,
sí me encanta la forma. Claro. Me parece fascinante, me parece muy cautivante. Y creo que eso habla, bueno, del poderío y del talento sin fin y sin barreras de un director único, como lo es Steven Spielberg. Sin duda, estoy de acuerdo. Está bien, estamos en la misma página. Vos advertiste desde el principio que no te gustaba el musical y entiendo que lo único que no te gusta de esta película es el musical. No es que no me gusta el género musical. No, no me gusta este musical, sí, yo sé que los musicales me encantan. Yo sé, tranquilo, te conozco. Menos cuando están hechos por otro realizador. Con otro maestro, claro, sí. Esas son muy buenas también. Maestro, bueno, qué fácil se dice maestros hoy en día. Muy fácil, porque cuando lo demuestran tan rápido se dice fácil. Bueno. Ya vamos a tener otra oportunidad de diálogo. Hay un top 10 al final de año, lo estábamos hablando hace un rato. Tienes razón, sí, también. Y podría haber un top 5 de peores también. No se te ocurra. Si hacemos un top 5 de peores, ni se te ocurra. ya veremos, ya tenemos que armarlo. Claro. Pero en este caso, entonces, ¿sí o no a Amor sin Barreras 2021? Sí, sin duda. Un sí enorme a la película y un sí mayor a un Spielberg que no para de sorprenderme, incluso cuando todos sabemos quién es. Claro, yo en este caso es un sí muy tibio. O sea, es un sí a la arquitectura, es un sí a el talento sin límites de un director genial. Incluso teniendo un no que es una historia, que es una historia que para mí es un no. Pero el talento del director es tan interesante que incluso las personas como yo, que no gustamos de West Side Story, pueden gustar de esta película. Ajá. Y además, teniendo en cuenta que dudo que haya un público medio que no haya visto Amor sin Barreras, que vaya a ver esta película y no guste de esta película. O sea, es una película muy exitosa también para público iniciante en la historia de West Side Story. Estoy de acuerdo. Y el que ya es fan, no creo que se decepcione. No, me parece que tiene mucho para sacar acá. Claro, me parece que puede encontrar cosas aún más fascinantes. Sin duda, estoy de acuerdo, está bien evaluado, no lo había pensado, quizá entre los nuevos y los viejos fans, sí, hay algo para todo el mundo acá. Pero lo que hablábamos parece una adaptación bastante definitiva. Sí, sin dudas. Creo que incluso para el que no guste de West Side Story, es definitivo que es esta la película sobre West Side Story. Y es una justificación más que noble para volver a transitar esos pasos. De acuerdo. Bueno, Seba, entonces, si no hay nada más que comentar, podemos dar por cerrada también esta emisión del día de hoy. Bien, sí, no, yo creo que quedé. Si querés puedo hablar más de Spielberg, pero no sé si tenés ganas. Podemos, en otro momento, me parece que podríamos también comenzar a hablar de directores. Estaría muy bien. Spielberg entraría seguro. Sí. Así que, bueno, comentanos, Eva, de nuevo, ¿dónde podemos encontrar? Me pueden encontrar en cineenuy.com y si no en Cine Explicado en YouTube, donde en los dos lados tengo una crítica de Amor sin Barreras, así que viene bien. Perfecto, perfecto. Si quieren más, pueden ir para ahí. De mi parte, me pueden encontrar en La Vida en un Cine y Granizo.uy. Seguramente salga también algo por mi cuenta de Amor sin Barreras, pero esto fue en nuestro espacio compartido, que como todas las semanas es un placer poder compartir con ustedes. Nos esperamos en otra edición de Sí o No, un podcast sobre cine. Gracias por escucharnos.